Buenas tardes, mi nombre es Andrés Mesa. Voy a contarles un poco sobre cómo empezó ese proceso en el que me cuestioné sobre todos los dogmas en los que me habían creado, en los que empecé a cuestionar y a preguntarme muchas cosas. Porque realmente en nuestra cultura local nos crían o nos enseñan muchas cosas respecto a la religión, respecto al temor de Dios, a los seres superiores, y en todo momento estamos rodeados de la religión y de toda la cultura que nos rodea al respecto. Pues a mí me gustaba mucho la ciencia y aún me gusta, y la astronomía. Entonces siempre estaba investigando sobre astronomía, siempre de manera voluntaria leía, me cuestionaba, me fascinaba y no mezclaba la ciencia con la religión. Eran dos cosas totalmente diferentes, pues no. Hasta que de un momento a otro, hace más o menos unos 10 años, empecé a preguntarme por qué esto, por qué lo otro, esto no es cierto. Empecé a investigar, se me generaban muchas dudas, no hubo influencia de alguna persona, no, de alguna situación, de algún duelo, no. Simplemente fue una inquietud que empezó a generarme como esas ganas de investigar, de subsanar esa sed de conocimiento, de aprender más sobre una realidad que todo el tiempo está ahí pero que ignoramos, que estamos realmente envueltos casi que en una mentira que ha durado muchos años y que el ser humano ha reforzado generación tras generación. Empecé a investigar mucho en internet porque fue difícil al principio, cuando empecé a convertirme al ateísmo. Fue difícil ya que pues, la sociedad en la que vivo, como dije ahora, es muy católica, mi familia, entonces todo el mundo veía como algo malo, pensaban que ser ateo era malo, era una persona vacía, tal vez es mal comprendida la palabra, y no es que seamos vacíos o que no tengamos principios, simplemente que no estamos de acuerdo con toda la creencia de seres mágicos, que vamos en contra de los dioses, es decir, cuestionamos todo aquello que no tiene ese principio de reproducibilidad, es decir, de probar, que simplemente tenemos que creer y ya, sin cuestionar, no. Además, investigando mucho me di cuenta de muchas cosas, no solo por el lado científico, sino también porque la religión ha creado catástrofes, ha generado divisiones, y los peores crímenes, las peores crueldades que ha vivido la humanidad ha sido en nombre de algún dios. Además, los dioses han sido motivación para muchas cosas macabras en nuestra historia. Por suerte, muchos de los peores se han quedado en el pasado, y lo que hoy es religión en el futuro será mitología. Entonces todo eso me llevó a investigar sobre muchos pensadores y muchas personas que cuestionaban igualmente, y aunque al principio sentía miedo porque ese proceso de transformación me generó miedo, ir en contra de un dogma, en contra de algo que desde la niñez se me infundó, como el temor de Dios, como ir a la misa, como adorar a que la Virgen, rezar, repetir, además está ligada a la Navidad, etcétera, etcétera. Y hay cosas que son lindas, sí, que es una mentira, pero a veces sirven. De todas formas, no es el principio, o un Dios, no, para mí no es el principio de la moral, ni de manejarse bien, ni tampoco el cielo es un motivo para que seamos buenas personas, o el infierno un motivo de miedo para que no hagamos cosas malas porque vamos al infierno, no. Creo que con base a todas las investigaciones, las conclusiones que he llegado es que todo ser vivo tiene derecho a estar tranquilo, y tenemos derecho a vivir a plenitud nuestro momento en este planeta, eso es todo. No hay por qué temer a ningún ser mágico, o a ningún demonio, o a ninguna bruja, nada de eso. Son simplemente creaciones de la mente, son proyecciones del ser humano a no aceptar la mortalidad, al no aceptar, no tener explicación aún de lo que no comprendemos. Porque de cierta forma, para una persona que cree en un ser superior, puede ser fácil enfrentar algunos duelos, esperanzarse en algo y depositar esa fe en ese ser superior que de pronto lo va a acompañar y le da esa fuerza. Mientras que para un ateo, poco a poco fui descubriendo que es difícil un poco más enfrentar una cruda realidad en la que estamos solos, en la que si uno no decide hacer sus cosas, no hay un ser mágico que le va a hacer el milagro, no, simplemente es uno el que crea, el que hace que ese engranaje se mueva para que a futuro hayan buenos resultados. Es uno el que decide, uno no deja si Dios quiere, no. La frase si Dios quiere es dejar a la deriva las cosas, uno debe hacerlas, debe ser uno el que propone. Y aparte de todo eso, pues ya la creencia de dioses, en dioses, creó empresas terribles, entre ellas la Iglesia Católica, y yo respeto mucho a todas las personas que asistan o que crean, porque de verdad cada quien debe tener su oportunidad
libre, y como nadie, así como nadie influyó en mí para convertirme al ateísmo y para dudar o criticar de manera constructiva la Iglesia Católica y otras de las religiones, porque son muchas, pero entre la más macabra y oscura que ha sido la Iglesia Católica, con 1700 años de impunidad en toda la historia de los 266 papas que hay hasta ahora, pues han pasado cosas increíbles, y cuando uno se documenta y estudia se da cuenta que eran tan poderosos que podían hacer lo que querían, podían hacer la oscuridad total de la Edad Media fue gracias a la Iglesia Católica. Entonces es un cuestionamiento muy personal, cada quien debe hacerlo, pero respetando. Es decir, si la religión va a servir para que alguien enfocado, digamos, que en esa droga psicológica de enfocarse a un Dios que lo va a salvar, que lo va a ayudar, y que esa persona, ese individuo que hace el mal, con ese temor de un Dios imaginario, se va a corregir al bien, bueno, por ese lado está bien. Pero ¿qué critico yo mucho de las religiones? Cuando van al extremo, cuando prohíben que a un niño se le haga una transfusión de sangre, y que entonces esperen a que rezando se va a aliviar. No, eso no pasa, se vas a morir. O también cuando van al extremo, donde cohíben a las mujeres, donde por ejemplo en el Islam el hombre predomina sobre ellas, donde no tienen derecho ni siquiera de orar a su Dios. Son un montón de, digamos que de extremos que las religiones han llevado. O ahora en el catolicismo, cómo hay tanta pederastia y cómo muchas personas lo saben y no importa, simplemente lo patrocinan, o siempre tienen a los integrantes de la iglesia como personas sagradas que están allí intocables y nunca cuestionan lo que realmente pasa. Entonces realmente esa adquisición de conocimiento y esa sed de aprender sobre todo eso fue simplemente voluntaria. Yo quise empezar y cada vez me enteraba de más cosas, me defraudaba más, y simplemente decía, no, yo tengo que entender por qué. A veces me preguntaba, hey, si esto estoy haciendo mal, y si de verdad existe un ser superior que... Entonces pensé, no, pues no estoy siendo hipócrita, simplemente estoy pensando libremente, estoy cuestionando tantas cosas que no me cuadran, y por simple sentido común, no, simplemente tenemos que vivir felices, respetando a los demás, respetando a cada ser vivo y a plenitud este espacio de tiempo acá, sin pensar que va a haber un ser superior que nos va a atacar o que nos va a favorecer. Entonces ese proceso de transformación fue muy natural. También pasó, yo sufrí una enfermedad crítica donde me trasplantaron, y muchas personas religiosas se acercaron a mí diciendo que esa iba a ser, que yo debía agradecer a Dios, y pensaron que ese iba a ser mi punto de quiebre a esa inclinación hacia mi ateísmo, y la verdad es que no. Realmente antes me afiancé más en la ciencia, porque gracias al conocimiento, gracias al trabajo de los doctores, al estudio científico y médico, lograron hacer un trasplante excelente, y ahora la inmunosupresión me tiene súper bien, estoy aliviado, el control de ellos ha sido exitoso, lo que ha llevado para mí a motivarme más a investigar, a aprender, a hacer de voluntad todo lo que me permita aprender más cosas sobre la realidad en la que estoy. Es ese cuestionamiento de por qué estoy aquí, y entender, no darle título de mágico a las cosas, sino entender la realidad. Y así como muchas personas pueden estar en esa inquietud de esto es lo que me propone el Dios y la religión, esto es lo que me propone la ciencia. Cada quien poco a poco va construyendo ese conocimiento de manera voluntaria. Algunos se quedarán en un lado, otros saltarán al otro, pero realmente es muy personal. Muchas gracias.